una de las cosas, ¿no?, que pasa con la pornografía es que muchas personas creen que no se menciona de forma directa, ¿no?, en las escrituras. ¿Esto es así? ¿Por qué es tan importante entender el origen de la pornografía y lo que dice la Biblia sobre ella? Tiene raíces históricas que datan de siglos atrás. ¿Y de dónde viene este término? Muy buenas, familia, bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro. Estoy muy contento de poder acompañarlos a mis amigos Dixon y Jonathan una semana más. Empezamos este mes de febrero con una nueva serie, una serie que lleva el título de una pregunta, y es una pregunta muy intrigante, y es ¿porno en la Biblia? Vamos a lo largo de este mes de febrero a tratar de responder a esta pregunta. Y la verdad es que, bueno, si este título te ha sorprendido un poco, te animo a que no te vayas, que nos acompañes durante todo este mes para intentar responder a esta pregunta, que la verdad que cuando estábamos trabajando en ello, habían cosas que, ni nos imaginábamos, ¿no? Hay cosas que no te puedes ni imaginar sobre este tema. Es verdad. Es buenísimo el tema que viene. Así que vamos a arrancar con mucha expectación, ¿no? Y como hemos comentado, cada mes vamos a tener sorpresas en el podcast de Placer Puro. Ya lo viste el mes anterior, en Invitados el último episodio, ¿no? Vamos a tener expertos, como me gusta decirlo a mí, en la materia, ¿no? Sí, la verdad que este año a mí personalmente me ha gustado muchísimo, ¿no? Este nuevo formato que hemos hecho de tener una persona invitada por serie, porque creo que culmina de forma muy directa todo lo que venimos hablando en los 3 episodios anteriores de cada serie, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad también para que cada persona pueda conocer también a las personas que traemos, ¿no? Porque sabemos que tienen un recorrido, tienen experiencia y demás. Así que creo que es bastante bueno. Qué bueno. Pues nada, voy a arrancar con una pequeña introducción y es, no sé si sabían, pero, y bueno, sobre todo para los que nos escuchan, ¿no?, que la pornografía tiene raíces históricas que datan de siglos atrás. O sea, esto no es algo nuevo que surgió con el internet, esto data de siglos, y en esta serie vamos a hablar de su origen, de su evolución y, muy importante, lo que la Biblia realmente tiene que decir al respecto. Sí, Juli, es cierto, ¿no?, que el término pornografía puede parecer moderno, entre comillas, ¿no?, pero sus raíces y el pecado sexual, sobre todo, ¿no?, están presentes desde los tiempos más antiguos. Así es. O sea, esto no es nuevo, aunque hoy lo enfrentemos de una manera, pues digamos, más directa, más explícita, ¿no? Pero sabemos que el pecado sexual ha estado durante, pues, la humanidad, pues, desde los tiempos, desde que se creó prácticamente. Exactamente. Hoy no solamente hablaremos de la etimología de la palabra, ¿no?, pornografía, sino también hablaremos cómo la Biblia aborda este problema desde el núcleo, ¿no?, desde la raíz. Así que, queridos oyentes y queridos los que nos veis por YouTube, prepárense para aprender porque es un contenido muy bueno. Qué bueno. Así es. Pues nada, antes de sumergirnos, que yo creo que esto ya tenemos claro de qué vamos a hablar y... Una pequeña introducción, ¿no? Eso es. Pero antes de sumergirnos, como siempre me gusta, como tenemos por costumbre, quiero saber qué tal ha ido su semana, amigos. Bueno, empiezo yo porque siempre empieza Jonathan. Bueno, los últimos 3 episodios ha empezado él, pero... ¿Ah, sí? Ostras, madre. Lleva la cuenta, lleva la cuenta. Ni me había enterado, Bueno, muy bien. Esta semanita ha arrancado muy bien. Con nuevos cambios a nivel laboral. Así que bueno, yo creo que muy expectante también por lo que se viene en esta nueva temporada. Qué bueno. Pero bueno, creo que a todos nos vienen bien los cambios, ¿no? Son necesarios en nuestra vida, siempre y cuando sean para mejorar y estirarnos. Qué bueno. Súper. Justamente el domingo pasado hablaba el pastor en el mensaje, ¿no? Hablaba de la rutina, ¿no? Ajá. Lo importante que es ¿a quién aburre la rutina? Y muchos decían, depende. Y yo fui una de esas personas que no lo dijo en voz alta, sí lo pensó, que depende, pues, de tu propósito, ¿no? De qué es lo que haces en tu día a día. Y pues de eso depende si te aburres o no. Porque si estás en tu propósito caminando, sabes que estás dando pasos que te van a llevar a una dirección, ¿no? Entonces, en mi caso, estoy muy contento porque, también se vienen proyectos para mi casa, para mi familia y demás. Estamos queriendo buscar piso, etcétera, pero poquito a poco. Las cosas que se den en su tiempo y sobre todo, pues, ir con cabeza.
Muy bien. Qué bueno, amigos. Me alegra mucho. Pues si les parece, comencemos por el principio. Es una pregunta sencilla. Ok. Bueno, sencilla la pregunta. La respuesta yo creo que no va a ser tan sencilla, pero vamos allá. ¿Qué es la pornografía y de dónde viene este término, la palabra pornografía? Ok, bueno, yo investigué un poco acerca de esta palabra y me pareció muy interesante porque, mira, el término pornografía proviene del griego pornógrafos, ¿no? Que significa literalmente escribir sobre prostitutas. Es un poco fuerte. Fue utilizado por primera vez en el siglo XVIII por estudiosos europeos al referirse a textos e imágenes relacionadas con la prostitución y la sexualidad explícita. O sea, que esto viene de tiempo. Claro, y además la idea detrás de pornografía no es nueva. Si nos remontamos, digamos, a las culturas antiguas, como por ejemplo la egipcia, alrededor de unos 2000 años antes de Cristo, o la babilónica, encontraremos arte y rituales que representan actos sexuales explícitos. Ya desde ese entonces veíamos ciertos pincelazos de pornografía, ¿no? Más adelante, con los romanos, pues ellos popularizaron el uso de frescos y esculturas de contenidos sexuales en lugares públicos. Es decir, tú te podías, públicos y privados, ¿no? Tú podías pasar por una plaza y ya veías una escultura que efectivamente reflejaba un acto sexual, ¿no? O sea, interesante eso, ¿no? Porque vemos que, o sea, lo que es el término sexual ha estado, digamos, desde tiempos antiguos al alcance de la humanidad de forma muy directa. O sea, quieras o no, ha estado siempre ahí presente, ¿no? Claro. De una forma diferente, digámoslo así, pero siempre ha tenido ese alcance de ser muy directo, ¿no? Efectivamente. Sí, me sorprende mucho, ¿no? Y es lo que ya comentábamos al principio, que nos iban a sorprender muchas cosas. A mí me ha sorprendido que, primero, que esto, o yo creo que a muchas personas a lo mejor le puede pasar, que esto no viene con la invención del Internet y no viene tampoco de hace 100 años o ciento y pico. Claro. Viene primero, el término desde el siglo XVIII y tú comentabas cosas de antes incluso de Cristo, ¿no? Entonces, claro, 2000 años antes de Cristo. podríamos decirnos que la pornografía, tal y como la conocemos realmente, tiene unas raíces profundas, ¿no? En la historia de la humanidad. Exactamente, ha tenido una evolución, digamos, desde su comienzo. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Sí, a ver, otra cosa que se me olvidó comentar es que, aunque el término moderno, ¿no? fue acuñado siglos después, la intención de usar imágenes y textos para estimular deseos sexuales es tan antigua como la humanidad misma. Claro, ¿no? por supuesto. Una cosa que me genera curiosidad, porque él ha hablado del término en el siglo XVIII que estaba relacionado con escribir sobre prostitutas, ¿no? Ese era como el significado literal. Pero entonces me ha venido a la mente, oye, ¿qué influencia tuvo, por ejemplo, la invención de la imprenta en todo esto? Porque la imprenta se inventó por el 1500, siglo XV, algo de... Por ahí, ¿tuvo algo que ver? ¿Tuvo alguna influencia? Claro, tenemos que entender que el acceso ya a, digamos, contenido explícito en papel, a través de la imprenta, dio un acceso a contenido drásticamente a todo el mundo. Claro. Es decir, a partir de esa invención, todo el mundo podía ir a su kiosco, a la tienda que fuera, y ya podía conseguir su contenido, ¿no? Su revista. Entonces, eso... Aunque no existiera el término, realmente esto ya, o sea, ya circulaba, ¿no? Panfletos, revistas, con este tipo de material. Exactamente. Entonces, desde ese momento, nosotros ya vamos viendo cuándo se marcó, digamos, el inicio de la pornografía hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Digamos que esa evolución nació ahí y ya en el siglo XX, con la aparición del cine y luego con el Internet, digamos que se fue convirtiendo en la industria multimillonaria que conocemos hoy en día. Exacto. O sea, esto yo creo que nos muestra, ¿no? Cómo un problema que comenzó en las sombras, ¿no? Hoy en día pasó a ser algo tan simple y tan sencillo que simplemente con un clic tú puedes tener acceso a toneladas de pornografía. Por supuesto. Sí, la cantidad de información que tenemos en Internet es bestial. Totalmente. Y que cada día va creciendo. Sí, yo el otro día escuchaba no sé si era un podcast o era una intervención en un programa de alguien, y
ellos hablaban de, bueno, el papel que tenían las bibliotecas, ¿no? Anteriormente, para condensar la información, las cosas importantes. Y hay una biblioteca que tuvo mucha repercusión en la historia de la humanidad, que es la Biblioteca de Alejandría. Que fue una biblioteca en la que se almacenaba muchísimo conocimiento, cosas muy avanzadas para la época en la que operaba esta biblioteca. Y esta biblioteca se quemó. Y fue una gran pérdida, un retroceso en el conocimiento para la humanidad. Pero esta persona, hablando un poco de todo, decía, es que hoy en día en los móviles tú ya tienes acceso al mismo contenido y mucho más de lo que había en la biblioteca de Alejandría. Y entonces ese paralelismo es como muy chocante, ¿no? Porque dices, wow, esto que significó tanto avance para la humanidad, hoy lo tienes en la mano. En la palma de tu mano. Lo puedes alcanzar. Para lo bueno y para lo malo también. Para lo malo. Qué bueno. Exacto. Sí. Bueno, si les parece, entonces continuemos profundizando en la segunda parte, que ya hemos hablado de la historia, de la pornografía, pero el título de esta serie es Porno en la Biblia. Entonces, hablemos de la Biblia, ¿no? Y vale, perfecto. es que una de las cosas, ¿no?, que pasa con la pornografía es que muchas personas creen que no se menciona de forma directa, ¿no?, en las escrituras. ¿Esto es así? Exactamente. El término pornografía no aparece como tal dentro de la Biblia. Vale. No aparece escrito pornografía. Pero esta aborda, digamos, la inmoralidad sexual con profundidad. Y dentro de ahí, pues obviamente está la pornografía. Fijaos, en el Nuevo Testamento, la palabra griega porneia se usaba para referirse al pecado sexual. Esa es la raíz, digamos, de las palabras modernas como pornografía. Además, me gustaría añadir dos términos más, ¿no? Miren lo que significa lo siguiente. Porné significa prostituta, ¿no? Pues fíjese en lo que viene ahora. Pernemi es un derivado de la misma palabra que significa vender, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer una muy buena analogía diciendo que cuando tú consumes porno, estás literalmente vendiendo tu santidad. Wow. Jolín. O sea, esto significa que la palabra porneia, ¿no?, abarca una variedad de comportamientos sexuales fuera del diseño de Dios, ¿no? Claro. Entonces aquí podemos incluir, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la prostitución, ¿no? Por ejemplo, y aquí me gusta mucho una palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios 6:18, que yo creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado. Huid de la inmoralidad sexual. Y lo que es interesante es lo que sigue. Dice, cualquier otro pecado que cometa una persona está fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Pero entonces, cuando tú estás hablando de ese texto, la palabra que utiliza Pablo en el griego original para referirse a inmoralidad sexual es esta, porneia. Entiendo, ¿no? Exacto. Digamos, todo esto me hace pensar a mí, antes de nada, realmente, claro, tenemos que pensar cómo nació el pecado, ¿no? Y todo tiene un núcleo, todo tiene digamos, un punto donde nació todo, ¿no? Pues obviamente somos creyentes, somos cristianos y creemos que, bueno, el pecado nació cuando, digamos, Adán y Eva estaban en el Edén, ¿no? A partir de ahí el hombre tuvo acceso, digamos, a todo el pecado y demás, sintió vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto me hace pensar que, al final, digamos, lo que el enemigo siempre ha tratado es alejarnos de Dios, de una u otra forma, ¿no? Entonces, cuando tú cometes, digamos, cualquiera de estas inmoralidades sexuales, obviamente estás apartado, digamos, en el mal sentido de la presencia de Dios, ¿no? Y empiezas a experimentar un montón de cosas que no son buenas, efectivamente, para tu vida, ¿no? Entonces, me gustaría también comentar lo siguiente. Mira, Gálatas 5:19 al 21, ¿no? Pablo enumera la inmoralidad sexual como una de las obras de la carne que nos separa del reino de Dios. Esto muestra cuán relevante es este tema para las iglesias primitivas, ¿no? En aquel entonces, pero también para las iglesias de hoy en día. Claro. ¿No? Entonces, es lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando tú vives en, digamos, o no eres consciente, digamos, del pecado, pues obviamente vives, pues, haciendo todo este tipo de cosas y te mantienes lejos del reino de Dios, ¿no? Cuando tú te acercas a Él, ya tienes la convicción de pecado y te das cuenta, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que te aparta de Dios? Y lo que me llama la atención es esto, ¿no? Lo que comentaba antes, o sea, que el pecado sexual es, no sé, de alguna manera, pecado es pecado,
pero el pecado sexual para mí tiene algo más profundo, ¿no? Sí, tiene una serie de consecuencias. Exacto, porque dice claro, vas directamente a atentar contra tu propio cuerpo, Contra tu ¿no? cuerpo. Y todos sabemos que, bueno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Sí. ahí me llama mucho la atención ahí, porque, claro, tenemos que ser conscientes De que hecho, el Espíritu Santo mora dentro de sí, nosotros. de hecho, en ese texto, en ese mismo texto, el 6:18 es donde Pablo dice la inmoralidad sexual y luego habla de que el que peca contra su propio cuerpo peca. Y en los siguientes 2 versículos él dice, ¿acaso no sabéis que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? O sea, ahí en ese mismo, él hace esa contraposición de las dos ideas. Exacto. Entonces, o sea, prácticamente me llega a pensar, bueno, también lo miramos en la Biblia que lo dice, ¿no? O sea, no somos dueños de nuestro cuerpo. O sea, tenemos un dueño y ese dueño es el Espíritu Santo. Y algo muy interesante que decías es, estamos diseñados para operar, para relacionarnos de una determinada manera. Entonces, cuando no lo hacemos de esta forma, estamos sembrando cosas negativas en nuestra contra. Y al final caemos en un círculo vicioso donde caemos en ser esclavos directamente del pecado. O sea, somos atrapados por esto y, o sea, es chistoso, o sea, es irónico, ¿no? Porque muchas personas piensan por ahí de que darle libertad a mi cuerpo, de poder experimentar, de darle rienda suelta a mis deseos, pero si te fijas, terminas esclavo de tus propios malos deseos, porque luego no sabes cómo salir de ahí, te sientes más vacío, entonces al final te vuelves esclavo de eso. Todo esto a mí me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Y a reflexionar un poco Hemos visto un poco la historia, ¿no? de digamos, dónde empezó la pornografía, cómo ha evolucionado, así a grandes rasgos. Pero esto me lleva a reflexionar en lo siguiente, y aunque la tecnología cambie, digamos, el problema sigue siendo el mismo. El origen de todo es el corazón pecaminoso y carnal del ser humano, ¿no? Y la solución que, digamos, ofrece la Biblia también, digamos que por otra parte es eterna, ¿no? Porque te ofrece arrepentimiento, te ofrece rendición y una vida, pues, guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Ambos, digamos, los tres sabemos que una vida plena es imposible poder vivirla sin el Espíritu Santo, ¿no? Me encanta esto que has comentado porque creo que la gente no es consciente, los que no son cristianos, quiero decir, de que la Biblia no es solo un libro, no es un libro que se centre en prohibiciones, que se centre en oye, esta es la forma de conducirse, este es tu manual de conducta, no hagas, no digas, no mires. La Biblia lo que se centra más que en eso es en darnos realmente principios, una guía, consejos prácticos, ¿no? Para la vida. Que eso es algo que mucha gente ignora, tiene una imagen de la Biblia incorrecta, ¿no? Y cuando hablamos aquí de pornografía y Biblia es lo que están hablando, ¿no? No es solo, oye, ilustrar el pecado sexual, ilustrar las consecuencias negativas, sino también acompañado de consejos que son en nuestro propio beneficio. Consejos sí, es lo que nos dice nuestro pastor, ¿no? Lo que escuchamos. Es un estilo de vida, al fin y al cabo, ¿no? Lo que encontramos en la Biblia son historias de personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros que tienen, pues eso, tienen sus historias y en esas historias vemos cómo es la humanidad de verdad, o sea, con errores y todo. O sea, no vemos que haya una historia perfecta, ¿no? Para nada. Simplemente se muestran historias en donde la persona que ha cometido, o sea, que ha tomado malas decisiones, pues ha tenido consecuencias y simplemente es como que, oye, si tomas estas decisiones, fíjate qué viene después. Claro, totalmente. Total. Antes de pasar a otro tema, has comentado el texto de 1 Corintios 6:18. No sé si has encontrado más ejemplos en los que se aborde la inmoralidad sexual o algo similar. Hay uno muy interesante en Efesios 5:3, ¿vale? Okay. Que también es de Pablo, que dice, pero entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna impureza, porque esto no es propio de los santos. O sea, esto es un llamado radical a la pureza. Y claro, hoy en día, digamos, podemos pensar, o sea, qué difícil ser puro hoy en día en el siglo en el que estamos, ¿no? Con una sociedad hipersexualizada. Pero yo creo que a pesar de que es un tiempo difícil, o sea, es una oportunidad, ¿no? Para poder también, primero, reflejar a Dios, ¿no? Que está en nuestras vidas. Y segundo,
que realmente se puede vivir en santidad y digamos que vamos a tener la oportunidad también de que otras personas puedan mirar de que vivir en principios, en valores del reino, vale la pena, porque nos hace bien a nosotros, hace bien a nuestra familia y lo mejor es que las próximas generaciones van a poder ser, pues digamos, de impacto, ¿no? Para otras personas que por ahí están perdidos o que no le encuentran sentido a la vida y todo este tipo de situaciones que hoy en día vemos que es muy común en el ser humano. Bueno. Me gusta mucho eso que estás hablando porque abres la puerta a que reflexionemos un poco más, que reflexionemos bueno, que lo que dice la Biblia que está muy bien, sino reflexionar y profundizar en cómo traemos eso, ¿no? a nuestra vida actual. Y entonces me gustaría reflexionar y que nos hagamos o hacerles una pregunta y es ¿por qué es tan importante entender el origen de la pornografía y lo que dice la Biblia sobre ella? Bueno, ¿Por qué esto es importante? Esto es súper interesante porque nos ayuda primero a comprender que este no es un problema, como lo decíamos anteriormente, nuevo ni aislado, ¿no? O sea, es un ataque continuo a la pureza y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tú decías algo muy interesante, o sea, el enemigo está interesado en que nosotros cada vez nos alejemos más de Dios y si nos alejamos de Dios, pues no vamos a tener propósito de vida. Si no tenemos propósito de vida, nuestra vida va a ser un caos, nuestra vida va a carecer de sentido y sencillamente pues terminamos por terminar nuestra vida pues sin hacer prácticamente algo que realmente nos apasione, ¿no? Nos arda por dentro. O sea, qué diferente es vivir una vida con propósito, ¿no? Yo vi justamente, saliendo un poco del tema, que tiene que ver en verdad, vi un video de una persona que preguntó a ChatGPT cuál es, y le hacía la siguiente pregunta, ¿no? Si tú fueras Satanás, le decía a ChatGPT, ¿cuál sería la mejor forma de mantener a la gente alejada de Dios? ¿No? Y lo que le respondía, pues, era lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Traer mucha confusión a la gente, no saber quiénes son, traer mucha confusión en el área sexual, hacer, digamos, a la gente carente de propósito, que se rompa la familia y nombraba varios puntos que yo decía, wow, es que es lo que estamos viviendo hoy en día. Claro. Es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y para mí también creo que una de las cosas más importantes que hoy en día tenemos que tratar es la familia, ¿no? Como decía antes yo. Si tú rompes la familia, rompes todo. Rompes por completo la identidad de una persona, su futuro, etcétera, ¿no? Y bueno... Y esto es lo que estamos, de forma indirecta en cierto modo, pero es lo que estamos viendo podcast tras podcast, ¿no? Serie tras serie. Una de las grandes frases que siempre sale en alguno de los episodios es esto acaba con la familia, esto va en contra de la familia, esto ataca directamente los valores del núcleo familiar, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es que es la base, es la base y es lo que el enemigo quiere destruir, ¿no? Sí. Mira, si tú rompes en la sociedad, perdón, si tú atacas directamente al núcleo, a la familia, al significado de familia, estás creando una sociedad que está perdida, básicamente. O sea, y es lo que estamos viendo. Hoy en día la sociedad está centrada, sobre todo con el movimiento woke, en romper la familia. La familia no sirve para nada, la familia bla, 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 bla. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que la familia es la base, como decía Dixon, de la sociedad. ¿Y cómo es la forma más fácil de controlar a la gente? Rompiendo la base, que es la familia. Claro, por supuesto. Pues toma mucha relevancia. Entonces, volviendo a la pregunta, y enseguida tú también desarrollas, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que hacíamos, ¿y por qué esto es importante? Todo esto que estáis comentando, ¿no? Cómo se pierde valor, identidad, los valores, los principios, cómo se ataca a la familia. Y que la pornografía es una de las grandes herramientas ahora mismo, ¿no? Que tiene el enemigo. Es una de las principales. Exacto. Me gustó una frase que dijo nuestro pastor, ¿no? El otro día, que es el cáncer del siglo XXI, la pornografía, ¿no? Es algo que es tremendo, ¿no? Las consecuencias y el mal que Totalmente. Pero a pesar de que haya todas esas cosas que nos alejan, digamos, de Dios,
hay una esperanza. Y hay una respuesta que nos da, digamos, un nuevo comienzo para nuestra vida, ¿no? Y es la gracia y el poder de Dios, Bueno. que podemos recibirlo, ¿no? Y son mucho más grandes que todo lo que hemos hablado, ¿no? La Biblia no nos deja en la condena, digamos, ¿no? Sino que nos ofrece esa libertad, esa plenitud, ese gozo, esa alegría que el mundo no la da, ¿no? Que, digamos, Total. las cosas de poco provecho que puedas encontrar en el mundo no te da, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo que pueda escuchar esto tiene que saber que lo que estás viviendo quizá no es todo. Hay algo mucho más grande, mucho más mayor que tu realidad, ¿no? Y eso es conocer a Dios, conocer su presencia y que Él te dé propósito para tu vida, ¿no? Y qué bien es poder vivir en santidad, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor placer, digamos, como bien se llama nuestro podcast, no hay mayor placer que saber disfrutar de una santidad. Perdón, que te iba a cortar, que más que vivir en santidad, que es un concepto que está genial, ¿no? Pero creo que a mí por lo menos suena mejor conmigo, casa mejor conmigo cuando hablamos de vivir en libertad. Pero la verdadera libertad, ¿no? Y la Biblia es muy clara en eso, ¿no? Cuando Jesús habla y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es Cristo, ¿no? Entonces, todo realmente lo que nosotros necesitamos es conocerle a Él. Claro. Cada día, día tras día. Y cuanto más le conoces, más consciente eres de Él, más transforma tu vida. Por supuesto. Qué bueno, qué buen apunte, brother. Y sin desmeritar, sin desmerecer el concepto de santidad. No quiero que me malinterpreten lo que nos escuchan, ¿no? Pero muchas veces, ¿por qué lo digo esto? Porque muchas veces está mal enfocado, ¿no? La gente piensa que santidad es, a veces, ¿no? Vestirse de una manera, hablar de una determinada forma, estar con según qué personas. Y no creo que sea eso, ¿no? Lo que nos refleja la Biblia cuando vemos es que la santidad nos apunta a Cristo. Que nosotros menguemos, que mengue nuestro ser, lo que nosotros somos, y crezca Él. Claro, al final digamos que la santidad es un reflejo de el haber decidido caminar en libertad, Claro. ¿no? Tú decides caminar en libertad porque conociste a Cristo, por lo tanto, me place el hecho de vivir santamente, como quien dice, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, esa forma de vivir va a hacer que tu vida esté en plenitud, ¿no? Claro. Que no estés en el limbo pensando de mi vida tiene sentido, no tiene sentido, Claro. para dónde voy, ¿no? Esas preguntas que tanto hoy en día nos hacemos los seres humanos y que muchas veces muchas personas no encuentran respuesta a esto. Claro. ¿no? Totalmente. Es que fíjate que cuando Jesús habla en Juan 10:10, él dice, el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la palabra que utiliza ahí en el griego, bueno, en este caso en el original en el que está escrito, es vida zoe, que significa plenitud, justo lo que estás hablando, ¿no? Que tengamos vida plena en Él. Exacto. Entonces, esto conecta muy bien con lo siguiente que quería tratar y es que la pornografía y todo lo que estamos hablando no es un componente que se queda simplemente en consecuencias negativas. Hemos hablado anteriormente, lo que afecta en la mente, en la forma de relacionarnos con las personas. Hay un componente más, ¿no? Que es el componente espiritual. Exacto. Claro. A ver, yo podría decir que el impacto aquí en esta área es súper devastador, ¿no? Claro. O sea, no solo distorsiona nuestra visión de la sexualidad, que la distorsiona por completo, sino que afecta profundamente nuestra relación con Dios, que es una de las cosas que tú mencionaste. O sea, ¿por qué nos afecta tanto nuestra relación con Dios? Pues yo creo que por las consecuencias que generan, ¿no? El hecho de estar esclavizados a la pornografía, porque nos llena de vergüenza, nos aísla, ¿no? Pensamos que no merecemos el perdón de Dios, que tampoco merecemos el incluso estar rodeados de las personas que están a nuestro alrededor. Nos aísla y nos hace buscar satisfacción. Aquí viene lo más impactante. En cosas que nunca nos llenarán, ¿no? Claro. Y la pornografía, si te das cuenta, es el ciclo en el que terminarás, ¿no? O sea, siempre vas en busca de algo más fuerte, y nunca vas a saciar ese deseo. O sea, nunca, ¿no? Yo creo que los que hoy en día tal vez por ahí están luchando contra esto, yo creo que si se sinceran consigo mismos, van a llegar a la conclusión de que nunca van a estar satisfechos. O sea, ese
ese lapso de tiempo tan corto que genera la pornografía, esa dopamina, eso se va de forma muy rápida. Claro. Y luego viene pues todo ese remordimiento, la culpa y bueno. Hay un versículo en la Biblia que está en Proverbios 5, del 3 al 5, que este versículo, digamos, que nos advierte sobre uno de los peligros, digamos, ¿no? Y es el peligro de las relaciones sexuales fuera del diseño de Dios, ¿no? Que justamente es lo que tú estás diciendo, es decir, cuando tú intentas satisfacer tus propios deseos, bajo tu criterio, vas a terminar peor de lo que estabas, ¿no? Y justamente es lo que dice, ¿no? Parecen dulces al principio, ¿no? Sí. Pero luego al final son amargas como el ajenjo, ¿no? Es fuerte, sí. Sí. Entonces, efectivamente es eso lo que experimentamos muchos cuando estamos viviendo, pues puede ser batalla contra la pornografía, el tener relaciones casuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿no? En base a todo lo que están comentando, que la pornografía no solo, el consumo, no solo afecta nuestros cuerpos y nuestras mentes, sino que también nuestra alma, ¿no? Por supuesto, Exacto. o sea, definitivamente la pornografía crea una desconexión espiritual porque nos lleva a adorar a ídolos, Claro. digamos, en lugar de Dios, ¿no? Y es por eso que necesitamos recordar la verdad bíblica, qué es lo que nos dice, ¿no? Y cómo podemos vivir, digamos, en libertad. Sí, y aquí es donde la historia yo creo que se conecta, ¿no? con el presente. Que la palabra porneia, la que tú decías anteriormente, y su contexto histórico nos muestra que este problema no es nuevo. Pero también nos da esperanza. También lo que tú decías, Claro. por la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios siempre ha ofrecido un camino hacia la restauración. Y yo creo que los tres lo hemos podido experimentar, ¿no? Que a pesar de que nos encontremos en el lodo, de que estemos perdidos, Dios siempre tiene una mirada para nosotros de decirnos, hey, levántate, porque hoy es un nuevo día y tienes una nueva oportunidad. Qué bueno. Me encanta ese último mensaje que dejas, porque como vemos, ¿no? Familia, el porno y la Biblia están mucho más conectados de lo que pensábamos. Exacto, Por supuesto. exacto. Muy bien, pues yo creo que... ¿Qué más? Ya casi hemos llegado, ¿no? Estamos, para mí, yo creo que quiero añadir algo que para mí es muy importante y es que a mí me encanta la historia, digamos, me encanta saber el núcleo de cada cosa, digamos, de cada... O sea, por ejemplo, El origen, el porqué de... El origen, ¿no? Ujú. Y esto me hace pensar mucho en varias cosas, ¿no? Una de ellas es que a pesar, y esto lo emparejo mucho con, digamos, tu realidad de persona que estés viviendo, tu historia de familia, a pesar de que la historia de tu familia sea una que puede ser no muy buena, esa historia no te define a ti, ¿no? Qué bueno. Esa historia está marcada y está definida por lo que dice Dios de ti, ¿no? Y es la realidad que encontramos en muchas personas, ¿no? Que, bueno, vengo de una familia desestructurada, quizá de un padre abusador, de una madre que me abandonó, etc. Pero esa no es tu historia final. Esa historia está escrita para que tú la escribas de una forma nueva, ¿no? Y por eso justamente, ¿no? Nos encanta el ver el núcleo de la pornografía, porque también hace una perfecta símil entre tu historia personal también, ¿sabes? Entonces yo quiero decir eso, que bueno, tu historia no acaba en el momento que estás, sino donde Dios ha dicho que vas a terminar, ¿no? Y ahí quiero añadir algo, ¿no? Porque es importante lo que estás diciendo, pero claro, la historia va a ser diferente de acuerdo a las decisiones que tomes, ¿no? De aquí en adelante, ¿no? Que no es simplemente el querer, ¿vale? Yo quiero ser diferente, no quiero repetir la historia de mis padres, de mis abuelos, pero ¿qué vas a hacer de diferente, ¿no? Porque si no aplicas cosas en el presente, pues bueno, tarde o temprano vas a terminar repitiendo la misma historia, ¿no? Entonces, importante, o sea, empieza a hacer cosas que tal vez por ahí antes no hacías, ¿no? Pueden ser cosas sencillas, prácticas, pero que realmente te desafíen, te lleven a querer ser la mejor versión que quieres ser de ti como hombre o como mujer, el marido que quieres ser, el esposo que quieres ser,
¿Qué quieres que tus hijos digan de ti? ¿No? Porque esa es otra cosa muy importante. ¿Y qué legado quieres dejar? Esto es una de las cosas más importantes. Así que importante las decisiones que empieces a tomar y sobre todo una de las cosas que más a mí me desafían constantemente, que el pastor nos lo dice mucho, ¿no? Más allá de las palabras, nuestros hechos. Eso es lo importante. Porque, bueno, de nada sirve que nosotros hablemos y digamos esto es bueno, esto me lleva a una vida mejor, pero si nuestras acciones dicen lo contrario, pues creo que no hay una conexión. Así que bueno, familia, nos vemos en el próximo episodio donde exploraremos cómo la Biblia aborda este tema desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Qué bueno. Este episodio lleva el título de Cronología del porno en la Biblia. Así que no te lo puedes perder. Y sobre lo que comentábamos de tomar decisiones, te dejamos por aquí un vídeo, un enlace a un episodio espectacular que se llama Hábitos, ¿no? Hábitos y pornografía. Te lo dejamos por aquí, que va a estar muy bueno para ti. Así es. Familia, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.